esta segunda mesa vamos a intentar centrarnos en algunos modelos de innovación más allá de estas colaboraciones. Innovaciones en un paradigma colaborador con terceros, vistos desde que el que entrega innovación, desde que recibe innovación y cómo se retroalimentan. Tenemos aquí una mesa de lujo con las personas que veis ahí, que según les voy dando la palabra, pues aparecerá el slide que explica un poquito mejor. Pero ahí veis los nombres, están en orden estrictamente alfabético, así no es casualidad. Es casualidad de alfabeto, de orden alfabético, que T-Systems y Indra estén sentados uno al lado del otro, que hacen cosas muy similares. Y luego habréis visto que, fieles a la filosofía de igualdad de derechos, pues hay 3 mujeres y 3 hombres en la tribuna aquí. Bueno, Manuel, vamos a empezar contigo, por favor. Voy a leer aquí 2, 3 ideas y luego te planteo la primera pregunta. Habrá 2 vueltas de preguntas. Para los que nos movemos en el ámbito económico hispano-alemán y tengamos algo de memoria histórica, económica, quiero decir, Indra nos sonará a raíz de aquel comentario de Angela Merkel ante José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2010 con la apertura de la CeBIT, siendo España país invitado, que yendo al stand vuestro dijo: el cielo alemán es español. Esto fue un comentario que recogió la prensa alemana, española, y supongo que Indra también lo recogería con agrado. Bueno, Indra no es ningún desconocido tampoco en Alemania. Tenéis unos 40.000 personas a nivel mundial empleados, cifra de negocio de unos 3.000 millones, estáis presentes en 140 países y os gastáis en I+D+I directamente más de 200 millones al año. Tú eres responsable de diseñar e implementar, así dice tu currículum, el nuevo modelo de innovación abierta de Indra. Es decir, eres la persona que tiene que hablar de innovación, Open Innovation y para nosotros Innovative Innovation. Además, estás a cargo de la dirección de la Oficina de Proyectos Estratégicos. Supongo que es ninguna casualidad que aunas ambas responsabilidades, estar responsable de la innovación abierta y a la vez de la Oficina de Proyectos Estratégicos. ¿Qué significa innovación abierta para Indra concretamente? Cuéntanos un poco. Muy bien, pues muchas gracias por esta introducción tan amable. Efectivamente, bueno, muchísimas gracias por invitarnos en primer lugar. Como bien has dicho, las relaciones de nuestra compañía Indra con Alemania como mercado, pues son muy intensas. Estamos muy orgullosos de poder colaborar con las instituciones y empresas alemanas y, por tanto, es un gran placer para nosotros estar aquí. Bueno, efectivamente, mi cargo aúna la Dirección de Estrategia e Innovación de Indra porque para Indra nosotros somos una empresa tecnológica, nosotros somos una empresa de innovación. El hecho de mantener nuestros productos y servicios a la vanguardia tecnológica, digamos, no es una opción, es absolutamente estratégico, es absolutamente necesario y, por tanto, no sé si es la estrategia se basa en la innovación o la innovación se basa en la estrategia, pero que sin lugar a dudas nuestra estrategia pasa por estar siempre a la vanguardia del I+D, de la innovación y bueno, has citado nosotros estamos orgullosos de la inversión en I+D que hacemos. Estamos entre las 10 empresas europeas que más invertimos tecnológicas, que más invierten en innovación. Somos la tercera española, la primera es Telefónica. Y precisamente por eso me siento, digamos, autorizado para decir que por mucho que invirtamos, y Indra invierte muchísimo, pues realmente en el sector en el que nosotros estamos, que es el de la industria tecnológica, pues nunca es suficiente. La velocidad a la que se suceden los acontecimientos, los gigantes digitales con los que nosotros tenemos que competir, los volúmenes de inversión globales que se están produciendo en zonas como en Estados Unidos o China, hace que ninguna empresa, aun siendo grande como Indra, que puesta en un contexto global, pues no somos tan grandes, necesite un modelo de innovación que le permita identificar, capturar e integrar la innovación disruptiva allí donde se produzca. Y el allí donde se produzca suele ser fuera, porque a pesar de que nosotros tenemos 40.000 empleados y son todos extraordinariamente competentes, bueno, todos, la mayoría sí,
Ninguna empresa internamente es capaz de generar, por brillantes que sean sus empleados, la cantidad de innovación al ritmo a la que el mercado tecnológico lo demanda. Entonces, como bien has comentado, hace un par de años diseñamos un modelo de innovación abierta, diseñamos mecanismos para poder desarrollar el intraemprendimiento de nuestros profesionales. Hemos analizado este año, por ejemplo, por dar algunas cifras, 500 startups. Hemos identificado 500 startups que hacían cosas que nos interesaban. De esas, unas 50 hemos hecho unas valoraciones detalladas. Estamos en acuerdos de colaboración o de M&A con 10 de ellas. ¿Por qué? Porque a la velocidad que actúan nuestros competidores, a la velocidad a la que actúa el mercado tecnológico, nosotros no podemos estar 3 años desarrollando una idea, por buena que sea, porque desde que digamos, configuramos o especificamos un proyecto hasta que lo tuviéramos, la industria tecnológica ya ha dado 3 vueltas, ¿no? Entonces necesitamos llegar al mercado mucho más rápido, necesitamos hacer un uso intensivo del M&A. De hecho, fijaros, el mundo tecnológico estamos ya en 800 billones de dólares de deals anuales en M&A. Veníamos de 200 billones anuales. Estamos más o menos en los niveles de la burbuja tecnológica del año 2000. No sé si eso es bueno o es malo. Bien, para terminar y dar paso ya a la siguiente intervención, lo que quería decir es que nuestro modelo, nosotros, el hecho de ser una empresa tecnológica nos obliga a ser muy ágiles, muy rápidos, muy flexibles, muy abiertos, a cuestionarnos constantemente nuestra forma de funcionar interna, nuestros procesos. Nosotros, como toda empresa grande, a veces somos lentos, somos complicados, somos jerárquicos. Eso en el sector tecnológico se paga un precio demasiado alto por ser así. Por tanto, estamos reinventándonos constantemente en un proceso de transformación cultural que nos haga ser capaces de acortar al máximo los ciclos entre la identificación de la innovación disruptiva y la llegada al mercado. En la segunda ronda vuelves a tener la palabra para hablar del emprendimiento, del espíritu de innovación dentro de la empresa, como lo hacéis entre vuestros 40.000 empleados. Ahora nos ha centrado la idea en lo que hacéis fuera, mergers and acquisitions, muchas startups analizadas, unas 50 que no sé si las compráis o llegáis a acuerdos. Esto probablemente, si alguien tiene más interés, habrá que buscarlo en otro momento porque tenemos que pasar. Antonio, tú representas aquí hoy a T-Systems. De forma similar a Indra, es una consultora de servicios de tecnología de información y telecomunicaciones para grandes clientes. En España, T-Systems emplea a 2.500 personas. Facturáis unos casi 300 millones de euros en España. A nivel mundial empleáis casi 45.000 empleados con una facturación de 8.000 millones de euros. Estáis presentes en 27 países. Tenéis un I+D+I a 5 años vista de 1.000 millones de euros que vais a invertir, que es una barbaridad. Una buena parte de las aproximadamente 3.000 personas que se dedican expresamente, exclusivamente a I+D+I en el grupo Deutsche Telekom seguramente trabajan esta tarea en T-Systems. Antonio, de forma abstracta sabemos que caben modelos bastante diferentes para innovar. Desde la innovación in-house se pueden perfeccionar procesos o se pueden llegar a construir productos nuevos por enteros que se lanzan al mercado, pero probablemente muy pronto pasará a hacerlo de la mano de clientes o quizás hasta llegar a estructurar los procesos de innovación en las mismas empresas a las que asesoráis. Como responsable de innovación en T-Systems España, cuéntanos un poco cómo estos tipos de innovación los promocionáis internamente y llevándolo al cliente. Y luego, si nos puedes dar unas pinceladas sobre lo que concretamente en España esto supone, pues nos interesaría mucho. 3 minutos, pitch. Gracias. Bueno, ante todo, buenos días, Morgan. Gracias por la invitación. Como tú bien has dicho, aquí yo represento a España, aunque cuando estamos hablando del modelo de innovación de T-Systems hay que tener en cuenta no solamente la parte local, sino también la conjunción de la parte local con todas las sinergias y con todo el músculo de innovación que viene desde Alemania, Israel y Estados Unidos, que son los 3 grandes focos de toda la red global de innovación de la red de la Deutsche Telekom. Entonces, cuando hablamos más de la parte local, estamos más enfocados a la parte de la entrega, aunque hablamos de la innovación, pero sería como otro servicio. De hecho,
proponemos a los clientes una innovación como servicio. ¿Eso qué significa? Que somos capaces pues, de separar la entrega de la producción, haciendo con los centros de coinnovación en España mucho más cercanos a nuestros clientes toda la parte de co-creación, toda la parte de co-ideación. Muchos clientes, que cada uno viene pues, con un estado del arte, unos pues, no tienen ideas, quieren ir hacia la digitalización, pero no saben cómo. Otros tienen muchísimas ideas, pero lo que requieren es pues, un cierto filtro. Bueno, pues en esta fase local de co-ideación ayudamos a justamente eso, a diseñar de forma visual y de forma pues, muy concreta cuál sería esa idea de innovación y hacerla llegar a lo más tangible posible y lo más concreta posible. Ahí ya pasaríamos a la segunda fase, que sería a la fase de la prototipación, a la fase de la creación pues, de los pilotos, y ahí es cuando ya entran en juego tanto los laboratorios locales, pero mucho más todo el apoyo de los T-Labs de la red de Deutsche Telekom. Y ahí cada T-Lab está especializado pues, por inteligencia artificial, por Big Data, por IoT. Entonces ahí llegamos en 4 o 5 semanas a hacer ese prototipo para el cliente y luego ya ahí, bueno, pues con el business case correspondiente llegaríamos a la parte de proyecto. Eso es el modelo de innovación local más internacional que aportamos a los clientes. En cuanto a experiencias concretas que tenemos aquí, yo siempre digo que es mucho más fácil vender lo que tú pruebas en tu casa, lo pruebas y luego pues lo vendes, con lo cual somos dentro pues, de la casa pioneros en proyectos de blockchain o en proyectos de smart building. Entonces bueno, pues los clientes no les vendemos, sino que simplemente con que vengan a nuestra casa lo ven. Por poner ya ejemplos pues, de clientes de forma un poco confidencial, estamos muy orgullosos de 2 tipos de innovación que aplicamos a los clientes. Uno es cuando les ayudamos a ser mucho más eficientes, por ejemplo, pues con gestión pues, del fraude común, proyecto que estamos haciendo con una de gas aquí en España. Y otro tipo pues, de proyectos son los que les ayudamos a ponerse en contacto con empresas más de grupo. Es decir, ¿a qué me refiero? No solamente ayudar a un banco a ser mejor, sino crear un ecosistema entre un banco, una aseguradora, una empresa de auto, un ayuntamiento y una tecnológica. De ahí sale una co-creación real, concreta, rápida y ágil a la hora de identificar nuevos modelos de negocio entre todos los stakeholders. Muchas gracias, Antonio. Has puntualizado muy bien el proceso, cómo se coidea, cómo se llega a la prototipación y luego cómo se crean ecosistemas en los que se retroalimentan para una innovación que realmente sea, digamos, realmente potente. Pasamos de 2 actores grandes que hablan de miles y miles de empleados y de algo más pequeño. María, tú nos vas a hablar desde la perspectiva de BitBrain. Os la presento brevemente. Es una empresa joven, nacida hace 7 años solamente, como spin-off de la Universidad de Zaragoza. Hasta hace poco pues, se le podía llamar una startup, que diríamos hoy. No sé muy bien a partir de cuándo uno ya no es una startup, pero más o menos. En los inicios de esta empresa está el desarrollo de una cosa tan curiosa, de prototipos pioneros en el mundo como la segunda silla de ruedas controlada por la mente y el primer robot teleoperado con el pensamiento o el primer brazo robótico controlado por el cerebro. Imaginarse esto da un poco de, no de grima, pero de susto sí. Estáis activos hoy ahí donde la revolución digital ha hecho establecer una interfase entre ordenador y el cerebro.
Vuestra neurotecnología monitoriza y descodifica las señales neurofisiológicas de la actividad cerebral y con esta tecnología pues estáis presentes ya en 35 países, desde aquellos prototipos hasta la neurotecnología que hoy estáis vendiendo en 35 países, pues habéis estado inmersos en un constante proceso de innovación, adaptación y mejora de los procesos, sin duda alguna. Tú eres socia fundadora de esta startup, o lo que fue una startup, eres CEO, eres ponente habitual en muchos foros relacionados con estos, te piden mucho que vengas, así te agradezco particularmente que te hayas tomado el tiempo. Colaboras con universidades, escuelas de negocio, con aceleradoras, eres investigadora, además das clase. Tienes un montón de premios por la labor que desarrollas. Primera pregunta, me gustaría que nos hablaras de este proceso de innovación que tú has impulsado, que has vivido en primera persona, en tus carnes, desde aquella estudiante asociada, doctora de la Universidad de Zaragoza, a estar hoy liderando un equipo, ahí lo vemos, de 20 personas, con una facturación que no es la de T-Systems o de Indra, pero sí se deja ver. Cuéntanos un poco, 2-3 minutos, y luego tengo otra segunda pregunta preparada para ti. Bueno, yo, lo primero de todo, muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí. Tengo que decir que el proceso fue duro. Ayer, por ejemplo, escuchaba a un director de un centro de I+D en Alemania y la verdad es que tuve mucha envidia sana, porque en nuestro caso no fue la universidad la que detectó que había una tecnología que potencialmente podía ser interesante para el mercado y nos acompañó, sino que realmente fuimos los investigadores los que decidimos dar el paso. En aquel momento, hace 7 años, estábamos haciendo investigación de primer nivel con estos prototipos pioneros y la verdad es que decidimos que no queríamos que esa investigación se quedara cogiendo polvo en los cajones de la universidad y decidimos que sería interesante montar la spin-off. En ese momento, cuando fuimos a hablar con el departamento con la OTRI, con el departamento de spin-off, la verdad es que en ese momento la Universidad de Zaragoza no tenía muy claro qué hacer con nosotros, entre otras cosas porque tampoco es que nuestra tecnología estuviera muy cerca de mercado, estamos un TRL bajo. Afortunadamente tuvimos la suerte de contar con el apoyo de la Comisión Europea y desarrollar nuestros primeros productos, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido un proceso de ir aprendiendo cómo innovar, cómo mejorar producto y cómo adaptarlo a las necesidades de mercado. Yo creo que en el caso de las spin-offs universitarias tecnológicas, nuestro problema no es la innovación, nuestro problema no es científico-técnico, eso lo llevamos en el ADN. El principal reto que tenemos, y os lo digo de corazón, es pasar de ser una investigadora centrada en la excelencia científica a ser una empresaria centrada en aportar valor al cliente. Y eso es lo más difícil y el mayor riesgo que tienen las spin-off como la mía. Muchas gracias. Y ya habiendo hecho este proceso de inventarte como empresaria a partir de las intuiciones y descubrimientos en investigación básica, ya vuestra innovación la presentáis como producto a las empresas en el mercado. Tenéis clientes tan importantes como Johnson & Johnson en el sector de productos sanitarios, pero también tenéis clientes en el mundo del automóvil, Nissan. ¿Cómo apoyáis la innovación en estas empresas que, como bien decía Antonio antes, pues por ser muy grandes no son lo suficientemente rápidos o porque hay que acelerar el proceso y decir, mira, lo voy a comprar fuera, lo que yo podría conseguir hacer internamente, pero no me da la vida, no me da el tiempo? ¿Cómo lo hacéis esto? 2 minutos, 1 minuto y medio, pitch, super pitch. No te preocupes, que soy startup, soy ágil. Va en mi ADN. Bueno, a ver, yo creo que aquí normalmente cuando se habla de la comparación entre startup y gran corporación, lo que te viene a la mente es como David contra Goliat, ¿no? Y sinceramente apoyo mucho las palabras de Manuel, creo que estamos entrando en la 4ª revolución industrial, una revolución tecnológica que no va a depender solo de una única tecnología, sino estamos hablando de un montón de tecnologías. Estamos hablando de inteligencia artificial, Internet of Things, robótica, nanotecnología, neurotecnología, un montón de cosas. Y la realidad es que ningún sector sabe, os lanzo la pregunta, ¿cuántos de vosotros sabéis cuál va a ser vuestra principal fuente de ingresos de aquí a 10 años? ¿Alguien lo sabe? Al final es que vienen todas estas tecnologías, son tecnologías disruptivas, es un riesgo muy grande invertir en todas de ellas. Ayer lo decía el director general de CDETI, que no
que no hay tiempo para aprender con lo que nos viene, y en ese sentido yo creo que la colaboración con las startups es clave. En ese sentido nosotros lo que estamos aportando a estas grandes corporaciones es, por un lado, conocimiento. Tenemos expertos en neurotecnología muy buenos, con lo cual la gran corporación no tiene que sufrir la curva de aprendizaje de tenerlo en casa. Por otro lado, somos ágiles, no tenemos esos procesos quizás tan farragosos que a veces tienen las grandes corporaciones, y hemos aprendido a aprender rápido y a aprender barato, a fallar rápido y a fallar barato, ¿no? Y por último, yo creo que hay una cosa muy interesante, y es que en las startups tenemos mucha pasión por lo que hacemos. Entonces yo creo que una gran corporación lo que encuentra en una startup es un empleado súper motivado y de alta cualificación para su corporación, para hacer un proyecto, ¿no? Entonces de ahí salen cosas increíbles, como con Nissan, el primer coche conectado al cerebro del mundo, que se presentó en CES ahora en 2018. Pues muchísimas gracias. Quiero recordaros aquí, también a los que estáis en la sala, una cifra que presentamos al principio, que de las empresas alemanas que hemos encuestado, y que se dedican a I+D+I, que obviamente no son todas, era como recordaréis el 40% más o menos, de estas a su vez el 70% largo dice que está colaborando con startups. Así que te auguro un buen futuro, porque si el 70% de las multinacionales presentes aquí que hacen I+D+I toquetean, manosean el mundo de los startups, pues hay que ser startup para tener un brillante futuro. Hay que replantearse quién es David y quién es Goliat ahora, Sí, en esta nueva época. Así es. Ana, volvemos a una empresa con un poquito más de recorrido histórico, una de 7 años, pues aquí Ana Polanco de Merck pues representa hoy a Merck, que es una empresa con ni más ni menos 350 años, fundada en 1668 como una botica en Darmstadt. A su vez, fue un empresario atrevido que de Schweinfurt, con 20 años, deja su población original. Schweinfurt, en esto todavía pasarían los Schweine por la Furt. Para los alemanes, no traduzco al español para no disfrutarlo. Pues se va a Darmstadt para crear una botica, y hoy en día, empresa familiar, después de 350 años, pues seguimos muy presentes, innovando un montón, porque si no, no estaríamos hablando hoy. En España estáis desde hace unos cuantos años, 1924. Estáis empleando unas 1000 personas en 3 centros de producción, 2 en Mollet del Vallès, en Cataluña, y 1 en Madrid, centrados en biotecnología en Madrid y farmacéutica y química, respectivamente. Leía yo hace pocos días que vuestro CEO decía que hasta 2022 quiere aumentar la facturación, que ahora anda por los 15.000 millones, en otros 4.000 millones solamente en productos nuevos. La división farmacéutica deberá aportar de ello 2.000 millones, siempre con nuevos productos, lo subrayo. El I+D+I aparece como el auténtico driver de vuestra evolución. Cuéntanos un poco sobre I+D+I, ya que obviamente es un driver en vuestra empresa. ¿Cuánto invertís? ¿Cómo es la tendencia? Y si nos puedes decir lo que esto significa para España, para el I+D en España, pues te lo agradeceríamos mucho. Bueno, pues muy buenos días a todos. Gracias, Walter, por la invitación. Efectivamente, a diferencia de María, yo represento una compañía de 350 años. Este es precisamente el aniversario que hemos celebrado recientemente con un lema que es Always Curious. Siempre curiosos, porque innovación y curiosidad son los drivers que van a pues movilizar la sociedad. Y dentro de la innovación apostamos por la investigación. Como bien has dicho, a nivel mundial tenemos un elenco de investigadores muy relevante, en torno a 6.800 investigadores que trabajan en diferentes áreas. Por un lado, en la parte de salud, con investigaciones en áreas terapéuticas como oncología o esclerosis múltiple, en donde estamos viendo ahora en España pues, que están llegando ya a nuestros pacientes. En ciencias de la vida, con tecnologías tan punteras como la CRISP, que tuvimos ocasión de escuchar en este aniversario, en el que invitamos al profesor Ispizua y nos contó sobre el retraso del envejecimiento y cómo la utiliza, o en smartphones, cristales líquidos, etc.
Hablabas de cifras, supone un 20% de la inversión en I+D, de todas las ventas de la compañía. ¿Es mucho, es poco? Yo diría que es mucho, puesto que además refleja lo que supone el sector farmacéutico a nivel de inversión, incluso en datos de España, donde el sector farmacéutico es el primer inversor en I+D en España, seguidos de cerca de otros como automoción, motor, etcétera, pero es el primero. Estas son las cifras a nivel mundial. Me gustaría también hablar de las cifras en España. El Merck, como has comentado, tenemos 1.000 empleados. En términos de I+D, en los últimos 3 años hemos invertido en torno a 40 millones de euros. Es muy importante hacer esa traslación de la investigación a que le llegue al paciente y, por lo tanto, pues tenemos en marcha en torno a 60 ensayos clínicos, principalmente en las áreas en las que nos estamos enfocando, que son oncología, inmunología e inmunooncología. Tenemos acuerdos con centros de investigación punteros como el CENIO, el CENCAT, con universidades públicas como el Instituto de Salud Carlos III. En la mesa anterior hemos tenido ocasión también de escuchar esa colaboración entre la industria privada y la academia. Nosotros tenemos firmados acuerdos también con universidades para investigación y bueno, pues esta es la vocación que tenemos de aquí en adelante. Y no quiero dejar de mencionar la inversión que tenemos también en nuestras plantas que has mencionado. Tenemos la biotecnológica aquí en la localidad de Tres Cantos, que es puntera y referente tanto a nivel de España en términos de biotecnología como a nivel mundial. Y recientemente pues, hemos acometido una inversión importante que nos ha llevado a incrementar la producción en un 50% y la plantilla en un 20%, que es muy importante también hablar de recursos humanos y de dar entrada a todo el talento joven de la comunidad científica. Y lo mismo puedo decir de las fábricas químicas o farmacéuticas de Mollet del Vallès, y ya lanzo que de aquí en adelante, en los próximos 4 años, tenemos previsto también inversiones en todas ellas importantes. Y lo dejo aquí para no extenderme más. Has mencionado que España es un país de mucho ensayo clínico, que esto debe ser de las luces que el mercado, la idiosincrasia española ofrece a una farmacéutica, por lo menos así lo he leído en los periódicos en Expansión el otro día, que tiene una legislación como muy favorable y por eso hay muchas farmacéuticas que se lanzan a innovar con ensayos clínicos en España, en vez de hacerlo en Francia, Austria o Alemania. También hay sombras donde dices, mira, en España deberíamos mejorar allí para potenciar la innovación, para lo que es el sector químico, farmacéutico. ¿Alguna brevísimo apunte se puedes dar? Sí, bueno, yo empezaría diciendo que tenemos el mejor sistema o uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Prueba de ello es que la longevidad en España es también de las más altas. Esto a su vez supone un reto demográfico importante porque el hecho de vivir más tiempo supone también, lleva aparejado que aparezcan enfermedades asociadas al propio envejecimiento como pueden ser las oncológicas, cardiovasculares, etc. Por lo tanto, vamos a tener que seguir innovando para dar respuesta a esas necesidades crecientes. Vamos a tener que trabajar en que esta innovación sea accesible a los pacientes y les llegue en condiciones de equidad. Y vamos a tener que trabajar entre todos para que el sistema sea sostenible. Volviendo a las luces que comentabas, España es un buen ecosistema para realizar ensayos clínicos y lo es por el componente humano. Nuestros profesionales, como digo, son de los mejores, los centros de investigación, pero lo es también, y aquí tengo que decir que en temas regulatorios hemos avanzado mucho recientemente. Ha habido una nueva legislación que favorece el ecosistema para hacer ensayos clínicos, para que se agilicen y se pongan en marcha. Hay que trabajar en ello. Tenemos que trabajar, como decía al principio, en hacer que eso sea sostenible. La mayor parte de la innovación llega, por ejemplo, en oncología y nos encontramos ya con moléculas que tienen muchas indicaciones, con combinaciones. Entre todos tenemos que trabajar para que llegue y tenemos que ser corresponsables. Y ahí, yo diría que hay que trabajar en resultados en salud y vamos a necesitar registros potentes que a día de hoy no los tenemos en España.
En la mesa de ayer hablaban de una mayor inversión en I+D+I. Yo también estoy en la Comisión de Salud de ASEBIO, donde hay un número importante de startups, pymes y micropymes. Es una reivindicación que llevamos haciendo mucho tiempo y que lanzamos al Gobierno que entra ahora mismo. Hay que invertir más, hay que mejorar la fiscalización. Y ya por último, como has hablado también de equidad entre género, pues también quiero decir que en el área STEM hay una brecha de género importante y que, bueno, pues que tenemos que atraer a talento femenino a estas áreas que, bueno, tradicionalmente han sido más masculinas. Muy bien, muchas gracias. Ana, pues el Gobierno le vais a dar buenos consejos. Está muy motivado de empezar. Por eso. Porque está ahí de nuevas. Bueno, Susana, y no Belén. Susana. ¿No? A mí me gusta Belén. Sí. Next 47. Preguntaba ayer a alguien, ¿y eso de Next 47? Pues ahora lo vais a escuchar. El nombre del Fondo de Capital Riesgo Global de Siemens, lanzado a finales del año 2016, de la que tú eres socia responsable para inversión en Europa, es todo un programa. 1847 es el año de la fundación de Siemens. Parece ser que Siemens fía buena parte de su futuro, los próximos 170 años, a la innovación en industria, energía, digitalización, y por ello las actividades de este fondo están dotados con ni más ni menos de 1.000 millones de euros desde el 2006 para invertir en temas interesantes. Ahora escucharemos un poco más. Next 47, Next 47 es, entre otras cosas, el brazo inversor de startups del grupo Siemens. Siemens destina I+D+I internamente, no a través de este vehículo, unos recursos importantísimos, casi 6.000 millones de euros anuales. Para el 2018 están previstos 5.600 para ser exactos. Susana, después de una andadura de 20 años en la industria aeroespacial, sector energético, consultoría, venture capital, innovación, empresas americanas y alemanas, has aterrizado en Next 47 hace 2 años. Primera pregunta. Next 47 pretende invertir en startup. ¿En cuáles? ¿En qué estado de madurez? ¿Con qué objetivo lo hacéis? También, según leo en la página web, pretendéis conectar la innovación que está ahí en el mercado, en startups supongo, con el mundo de Siemens y sus clientes. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se preservan los intereses de los que han innovado ahí fuera en este mercado, los startups, en este proceso, que querrán seguir ganando en el proceso y no ser comprados simplemente? Danos 2 pinceladas y luego tengo otra pregunta reservada para ti, si no me la respondes en la primera parte. Vale. Pues primero, muchísimas gracias por invitarme. Es una gran excusa para venir a España. Tenía muchas ganas y es un placer estar parte de esta conferencia. Son muchas preguntas, así es que voy a empezar en el porqué y después me voy a ir un poquito en lo que estamos haciendo. El porqué, yo creo que Manuel lo ha dicho muy claro. Y para dar un poquito de números a eso, dicen que en 1990, 90% de las innovaciones en el mercado americano venían de las 10 corporaciones más grandes. Hoy en día no llega ni siquiera al 10%. ¿Y por qué es eso? Pues muy claro, porque hay 2 cosas que han cambiado muchísimo en el mercado. Primero es el Internet, la digitalización está haciendo capaz que la gente pueda acceder al mercado sin necesidad de tener una corporación entre medias. Y segundo es que los fondos de riesgo están dando capital a innovadores para que puedan desarrollar sus ideas en un ambiente mucho más libre, sin las restricciones de una corporación y, más que nada, que es muy importante, es haciendo a los emprendedores partícipes del valor que crean. Y aunque la pasión es fundamental, el hecho de también tú saber que si creas algo de mucho valor te vas a beneficiar directamente, pues la verdad es que hace que los innovadores pasen más tiempo, dediquen más esfuerzo y de verdad dediquen su vida a crear esas innovaciones, algo que desafortunadamente no suele pasar dentro de las grandes corporaciones. No porque no tengan la pasión, pero no tienen ni los recursos ni la participación en el valor que crean. Entonces, por eso creamos Next 47. Y el punto de Next 47 es no solamente invertir en startups, pero ayudar a esas startups a entrar en Siemens. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos 3 pilares fundamentales de Next 47. El primer pilar se llama Capital. Y Capital es simplemente inversiones de riesgo. Ni más ni menos. Y esto es muy, muy, muy importante
porque en el pasado los fondos de riesgo corporativos tenían muy mala reputación. Y tenían muy mala reputación pues porque ponían muchas limitaciones en el emprendedor. Te ponían un de exclusividad, te ponían que tenías un derecho, right of first refusal, que solamente podías venderlos a ellos. Entonces eso limitaba mucho el crecimiento de la startup y limitaba que trajeses otro capital en la startup. Entonces para nosotros es súper importante que si vamos a jugar en capital de riesgo, jugamos con las reglas del juego. Y somos inversores por motivos financieros y estratégicos. Mucha gente me dice, bueno, pero ¿sois más estratégicos o más financieros? Y mi respuesta a eso es, si una compañía no trae dinero, no puede ser una buena inversión estratégica. Tienes que ser ambas cosas. Entonces, también tienes que ser fundamental para la compañía. ¿Dónde invertimos? Pues invertimos en cosas que son relevantes a Siemens hoy, y eso es muy importante, pero yo creo que todavía más importante es invertir en cosas que no son necesariamente relativas a Siemens hoy. Porque una cosa que he aprendido de trabajar en innovación en corporaciones es que lo que te mata no es lo que sabes, lo que te mata es lo que no sabes. Entonces, mucha gente, muchos fondos de inversión corporativos dicen, vamos a invertir en robótica, me parece fenomenal. Pero, ¿qué pasa si sale otra tecnología en un área que no tienes definida hoy? ¿Deberías invertir? Esa es la primera en la que deberías invertir. Entonces, nuestro enfoque es en áreas donde Siemens está presente hoy, pero también en mirar áreas nuevas que no habíamos pensado antes. Un ejemplo, en mi equipo estábamos una vez hablando de cybersecurity. Todo el mundo invierte en cybersecurity. Y viene alguien de mi equipo y dice, bueno, Susana, ¿y qué tal biometrics? ¿Por qué no physical security? Alguien no lo había definido, entonces por eso no lo estábamos mirando. Entonces nos enfocamos mucho en mirar muy amplio el mundo para ver cualquier tecnología que puede ser disruptiva para el futuro de Siemens y empezar a aprender de esas compañías. Entonces esta es la parte principal de lo que hacemos, 1.000 millones de euros dedicados a invertir en startups. Pero lo fundamental es cómo añades valor a Siemens, cómo añades valor a la startup. Y tenemos una segunda parte que se llama Catalyst. Y en Catalyst lo que nos encargamos es trabajar en modelo de desarrollo de negocio para las startups. En el pasado también muchas corporaciones montaban lo que llamaban tecnología, equipos de tecnología. Y lo que hacían es, va una startup, te ponen 20 ingenieros, se sientan alrededor de la startup y se dedican a intentar entender el IP, luego se dedican a decir, bueno, esto no es verdad porque si no yo lo habría hecho mejor, y después de 3 meses vienen con un reportaje técnico diciéndole a la startup qué tiene que hacer. Si la startup no sabe qué hacer tecnológicamente, ni te acerques a ella. Y las grandes corporaciones no están aquí para decirle a la startup lo que tiene que hacer tecnológicamente. Estamos aquí para ayudar a abrir mercados. Ese es el valor que tiene Siemens. Yo siempre le digo a las startups, por ejemplo, ¿tienes un producto? ¿Has sido capaz de venderlo al Transport of London? ¿Te quieres ir al Metro de Madrid? Me quieres en tu consejo de dirección. Tengo los teléfonos de las personas que te pueden abrir el Metro de Madrid. Entonces nos enfocamos muchísimo, muchísimo en desarrollo de negocio, no en tecnología. Y otra cosa muy importante también es, nos encargamos en hacer que las startups tengan trabajos de comercialización, no POCs, Proof of Concept, yo lo llamo Dead by POC. Una corporación te da POC, el segundo POC, el tercer POC, pero nunca te dan un contrato significativo. Entonces, así es como ayudamos a las startups y ayudamos a Siemens a traer esa innovación dentro de Siemens con contratos comerciales o con nuestros clientes con contratos comerciales, no con evaluaciones técnicas. Y la última parte, que estoy muy orgullosa de ella y es otra de las cosas en las que me encargo en Next 47, lo llamamos Create. Y Create está enfocado en spin-offs, en coger equipos dentro de Siemens y sacarlos fuera de Siemens. Y mucha gente me pregunta, ¿y por qué si tenéis un gran equipo de personas muy inteligentes, por qué queréis hacer un spin-off? Y a mí siempre me enseñaron una cosa en mi MBA. Me dijeron, ¿quieres ser reina o quieres ser rica? ¿Quieres tener un 100% de cero o quieres tener un 1% de 1 billón? Entonces, lo que quiero decir con esto es, todos estos emprendedores que teníamos dentro de Siemens ya habían dicho sus ideas a sus jefes, ya habían intentado hacer algo con ellas y no habían pasado por budget, por prioridades, por que estaban enfocados en otras áreas en este momento, por 50.000 razones. Estas ideas estaban allí sentadas, estos emprendedores estaban sentando allí trabajando en algo diferente.
Entonces lo que hacemos es coger esos emprendedores, los ponemos en un bootcamp externo, en una aceleradora externa, y los ponemos sin sueldo, con el contrato suspendido durante 3 meses, y al final de esos 3 meses tienen que tomar la decisión de que si quieren volver a Siemens o quieren hacer su propia startup. Tienen que traer capital de riesgo externo, nosotros podemos invertir también, pero también nos tienen que convencer que invirtamos, y te lo juro, ha sido un gran éxito. Yo al principio me asustaba un montón, decía, aquí no va a mandar nadie la solicitud. La cantidad de gente internamente en Siemens que está interesados en crear su propia corporación, en hacerse partícipes del valor que crean, en creer en su idea, ha sido increíble. Y el año pasado tuvimos 2 equipos súper exitosos, uno de ellos se llama EcoG y el otro se llama RealSynth, y ya están sacando capital de otros fondos. Uno de ellos, por ejemplo, EcoG, ya tiene más de 600.000 euros de revenue después de 6 meses y están creciendo muchísimo y lo estamos haciendo otra vez. Entonces, es un área que no solamente invertimos en external startups, pero también hacemos que los innovadores de Siemens se vayan externalmente para que tengan un ecosistema más grande, tengan una capacidad de desarrollar la idea más rápida y sin las restricciones que desgraciadamente una corporación tiene que tener, pero que no ayudan a una startup. Bueno, muchas gracias. Lo bueno de que Susana se haya alargado un poco es que ya ha dado respuesta a la segunda vuelta que iba a decir. ¿Cómo afecta todo esto a la cultura de la empresa? ¿Qué cultura necesitamos? ¿Cómo tenemos que motivar a las personas que trabajan en las empresas a ser más innovadoras? Clarísimo ejemplo es el tema que tú acabas de lo que llamas create, intraemprendimiento. Y entonces, para que luego no me echen los leones los que aquí me han dicho, mira, corta donde tenga que cortar, medio minuto para dar una respuesta a la pregunta, ¿qué tenéis que hacer en vuestras respectivas empresas, a las que sois muy pequeñas, que lo tenéis, qué es lo que aconsejáis ahí fuera, qué debe cambiar, qué chip tiene que cambiarse o trabajarse para que las empresas realmente vibren con un espíritu innovador, emprendimiento, busquen innovación dentro, fuera, busquen alianzas? Consejos. No sé si voy a saber hacerlo en medio minuto, me siento muy presionado. Con razón, pero yo también me siento presionado. Efectivamente. Bueno, muy brevemente. A ver, en el mundo tecnológico el issue fundamental en estos momentos es el talento. El 40% de las empresas tecnológicas no encontramos los profesionales que necesitamos. Para responder directamente a tu pregunta y no extenderme, diré que yo creo que en general innovación y gran empresa en sí mismos son combinación difícil. Lo que tenemos que conseguir no es que la gente deje de innovar, porque entonces estamos muertos. Lo que tenemos que conseguir es que en la gran empresa nuestra gente viva en estructuras más líquidas, más fluidas, en las que puedan desarrollar sus propios proyectos. Nosotros tenemos nuestro propio modelo, muy parecido al que acaban de exponer en Siemens, Innovators, para que, digamos, rompamos un poquito la forma tradicional entre empleado, empresario, meto a la universidad también, o sea, investigador, no. Yo creo que el futuro nos lleva a ofrecer una pluralidad líquida de roles con los que las empresas tenemos que aprender a convivir, incrementando obviamente la complejidad, pero no veo otra solución para que una empresa se mantenga en la vanguardia tecnológica. Romper estructuras, mayor liquidez. Exacto. Antonio. Suscribo lo que dice Manuel. Por sumar más en el mensaje, al final yo creo pues, que nos cambia todo, ¿no? Al final ya no viene nadie pues, con el currículum, al final viene pues, con su portfolio digital, y además ya no es una entrevista, sino que participa en un reto global entre 20 y 30 participantes y ahí estamos viendo bueno, pues, cuál es el talento, ¿no? en tiempo real. Y luego afecta no solamente a la fase de contratación, que yo ya no la llamaría fase de contratación, sino la llamaría fase de convencimiento, sino luego tenemos pues, que retener ese talento dentro de la empresa con ese carácter innovador. En el caso nuestro, pues es cierto que la marca Alemania juega un papel fuerte, pero luego sí que de forma pues, muy concreta, al final esta liquidez que hablaba Manuel con la real movilidad entre los centros pues de la red para que esa innovación se
enriquezca pues, con diferente, porque aunque hablamos pues, de proyectos de IoT, lo que la experiencia pues, nos dice es que son diferentes en Estados Unidos, en Israel, Alemania, con lo cual la gente mantiene ese espíritu de la creatividad si la mueves, si ve nuevos clientes, si ve nuevos retos. Entonces ahí en el modelo nuestro es la base, que no se queden parados, entonces mover a la gente en la red para enriquecer y para acelerar ese espíritu innovador. El currículum a la antigua, perfectamente Eso ya no trabajo, ya está muerto. No existe. María. A ver, yo creo que una de las primeras cosas que más me sorprendió cuando empecé a trabajar con gran corporación fue algo que yo creo que si queréis innovar tenéis que empezar a cambiar, y es un poco el miedo. O sea, yo hablaba con responsables a determinados niveles de innovación y primero te das cuenta que muchos de ellos no tenían capacidad de tomar decisiones, con lo cual eso hace que no puedas ser lo suficientemente ágil que requieres ser innovador. Pero es que luego también había mucho miedo a equivocarse. ¿Vale? Y al final, mucho miedo a equivocarse. A equivocarse. A las consecuencias que podía tener esa equivocación dentro de la empresa. Entonces eso es algo que para mí es muy raro, porque es verdad, nosotros tenemos una empresa pequeñita, pero realmente los ingenieros vienen con ideas, algunas son ideas locas, algunas son ideas que funcionan muy bien, algunas son ideas que ponemos en práctica y no funcionan, pero nunca jamás el ingeniero se siente con miedo a equivocarse. Y eso me parece que es fundamental y creo que en la gran corporación hay que trabajar. Toca un punto muy importante de la psicología humana, el miedo, que se han escrito libros sobre el miedo, lo que condiciona nuestro funcionamiento a todos los niveles, ¿no? En empresa, obviamente, también, no se me había ocurrido. Ana. Pues yo diría que la innovación viene de las personas y que por lo tanto hay que trabajar en una cultura de innovación en las compañías. En nuestro caso hemos creado una oficina de innovación que está basada pues, en un observatorio de necesidades de los clientes, un empoderamiento de los empleados para que lancen las ideas, un entorno colaborativo multidisciplinar para evaluar esas ideas y un entorno también colaborativo porque se pueden poner en marcha con expertos o bien con agentes externos. Le hemos llamado a la plataforma Chase, que comprende también el tema de la curiosidad, porque hay mucho de formación en ella, y hay una metodología para lanzar ideas. No se trata de se me ocurre, lo lanzo y tú lo desarrollas, sino que en el equipo multidisciplinar se analiza y con la agilidad que os caracteriza a las startups se decide rápidamente si se pone o no en marcha y se testa. Y como dato, pues la hemos puesto en marcha en abril y ya tenemos ideas en marcha, ya estamos a punto de firmar acuerdos, tanto con agentes externos como a nivel interno. Y tengo que decir que además tienen un sentido porque algunas de ellas son de nuevos modelos de negocio, dentro de una compañía como la nuestra, Pharma, 350 años. Muy bien. Equipos multidisciplinares que se abren hacia afuera también. Sí. Me rescataría yo como idea para mí. Tú has estado haciendo tus estudios enteros en Estados Unidos, luego has trabajado para empresas americanas y luego te has incorporado al mundo alemán en E.ON y Siemens hasta acabar en Next 47 por el momento. Me interesaría saber si desde tu perspectiva de experiencia norteamericana, que para nosotros es un poco el meca del espíritu de emprendimiento, de innovación, Silicon Valley, en fin. Lo que tú has visto en este mundo y este mundo, ¿qué consejos darías a Europa, a España, a Alemania? ¿Qué te ha llamado la atención ahí? Voy a intentar no pasarme esta vez de tiempo, si me pasa, avísame. La verdad, voy a decir, Europa está avanzando a pasos agigantados en los últimos años en cuestión de innovación. Yo me acuerdo cuando vine de Estados Unidos, la idea de startups, la idea de innovación era, aquí nadie lo hablaba. Mi marido hizo un startup y cuando le dije a mi madre que iba a hacer un startup, dijo, ah, pues qué bien, ya no necesitas nanny porque se va a quedar en casa con los niños, ¿no? Dije, no, mamá. Pero bueno, el punto es, las cosas están avanzando muchísimo. Quizá unas cuantas cositas rápidas de cómo veo el mundo diferente entre Estados Unidos y España. Voy a empezar con las universidades, hay muchas opiniones diferentes, yo tengo mi propia opinión. Yo creo que en las universidades americanas
te enseñan a pensar y actuar de acuerdo a tu carrera, es lo que vas a hacer, no a memorizar. Yo veo todavía que en España se pasa muchísimo tiempo la gente memorizando, no teniendo un espíritu crítico y no intentando analizar las cosas. Yo me acuerdo en mi primera clase de mecánica orbital que me aposté con el profesor que se había equivocado. Ganó él, pero eso es algo que en España sería impensable, decirle a un profesor, oiga, yo pienso diferente. Y eso es algo que nos piden en Estados Unidos constantemente. Después, cuando hice mi MBA, me hicieron cambiar mi mente de ser un ingeniero que siempre buscaba una respuesta exacta a un problema, a ser una persona que tenía que lidiar con incertidumbre, con falta de datos, con falta de información y tener que tomar decisiones. Entonces, en mi carrera en Estados Unidos, yo soy incapaz de memorizar nada en inglés. Nunca me han pedido que memorice nada. Siempre me han enseñado a pensar, a tener un espíritu crítico y a actuar de la forma que requiere tu carrera. Entonces, sería lo primero. Lo segundo, hablaría muchísimo también de los equipos multidisciplinares. Me acuerdo la primera vez que llegué a Alemania a una conferencia de investigadores, levanté la mano y hice una pregunta muy tonta. Le pregunté al profesor, ¿y esto cuándo lo va a comercializar usted? Y me miró como diciendo, niña, yo soy un profesor, por Dios, estas cosas de comercializar cosas, esto es para gente de menos valía que yo. Fue casi así como me dijeron. Y yo creo que es fundamental desde el principio tener equipos multidisciplinares que trabajan juntos. Y se ha hablado mucho de transferencia aquí. Yo no creo que es una cuestión de transferencia. No es como yo tengo una tecnología, ahora búscame un problema. Hay un problema social, hay un problema, búscame la tecnología. Entonces, por ejemplo, Stanford a mí me encanta porque es una universidad que tiene grandes ingenieros, pero grandes gentes también en ciencias sociales, en cosas de marketing, de comunicación, y al final del día no es juntar a alguien de robótica con alguien de digitalización. Es de verdad buscar equipos de comercialización, de marketing, ingenieros, gente que sabe de recursos humanos, de publicidad, y poner esos equipos juntos. Y lo último que me gustaría a mí pedir para el gobierno español es empezar a crear un fondo de riesgo gubernamental para ayudar a las startups españolas en las fases iniciales. Porque gente como nosotros, corporativos, no nos queremos meter en riesgo tan temprano. Eso es algo que tiene que venir o de angel investors, que en España no tenemos, o tiene que venir del gobierno. Y en Francia, por ejemplo, BPI ha hecho un trabajo fantástico, fantástico, creando un modelo súper rápido de financiar a grandes startups, y ya tienes unicornios como BlaBlaCar y gente como esa. Entonces, esas son las tres cosas que yo pediría. Sí. Los representantes del gobierno nos dejaron después de inaugurarlo. Si hay alguno que se ha metido de extranjero, bueno, veo aquí una cara, ya se dedicará a pasarlo a las instituciones que haga falta. Pues muchas gracias por esta ronda. María Antonia, estamos bastante bien de tiempo. No sé dónde está María Antonia, que es la que aquí me... ¿Hemos hecho bien? Hemos hecho muy bien, por lo cual tenemos unos minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta, que lo dirija pues, a la persona que sea. Si lo hacéis, por favor, la pregunta precisa. Si queréis identificaros también quiénes sois, y que sean preguntas y no manifiestos, porque entonces no llegamos a terminar y no le damos paso a la mesa 3. Por favor. Bueno, mientras se plantea una pregunta, a mí me gustaría... Me pregunto a mí mismo. A ver, yo creo, o sea, no estoy en desacuerdo con lo que han dicho mis ilustres compañeras. Yo creo que también tenemos que poner un poco en valor lo que tenemos. Quiero decir, yo creo que en España hay mucha más innovación. Lo digo porque en España también tendemos mucho al exceso de autocrítica, ¿no? Y yo, el modelo americano, que también lo conozco bien, yo creo, me parece envidiable en muchos aspectos. No me parece nada envidiable en muchos otros, y prefiero sustancialmente el modelo social europeo, por ejemplo, en muchos aspectos. Lo que pasa es que probablemente pues, hay algunas cosas que se hacen mejor, deberíamos intentar imitarlas, ¿no? Pero aquí, en Alemania, se hace muy buena investigación industrial. Yo creo que en España, tú has hecho referencia al principio de tu intervención a lo que está haciendo Indra en Alemania, es decir, la tecnología española es apreciada, es valorada y es comprada en un país exigente, en un cliente exigente, como puede ser la Armada alemana, por ejemplo, ¿no? Yo creo que tenemos un punto de partida que no es tan malo, al contrario, que es bueno. Tenemos que correr más, sin duda. Cosas mejorables, sin duda. Las universidades españolas, sí, con muchos defectos, pero
Estamos exportando licenciados, ingenieros, y probablemente todos los que estamos sentados aquí somos fruto de la Universidad Española. Corrijamos lo que está mal. Y contestando a María muy brevemente, es decir, a ver, yo creo que es muy diferente, o sea, el papel de la startup y el papel de la gran corporación es muy distinto en toda la cadena de valor. Para muchas cosas la startup es mejor, sin lugar a dudas, como incluso yo mismo he dicho. Pero para según qué proyectos y según qué, para enviar un hombre a la Luna o para colonizar Marte, pues no se hace con una startup, ¿no? Entonces, yo creo que somos complementarios, ¿de acuerdo? Yo creo que somos complementarios. La gran corporación es capaz de articular un proyecto complejo con miles de millones de inversión o miles de millones de empleados necesarios, dentro del cual, ecosistema dentro del cual pueden convivir perfectamente las startups, ¿no? Estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, para mí es un win-win claro. Es decir, yo creo que las corporaciones tienen mucho que ganar de las startups, pero obviamente las startups tenemos mucho que ganar de las corporaciones, no solamente a nivel económico, que es quizás lo primero que se te viene a la mente, sino también a nivel de imagen. O sea, nacemos con un cartel en la frente que pone riesgo y a medida que vas trabajando con grandes corporaciones se va cambiando. Y luego también conocimiento. Es decir, nosotros no tenemos capacidad de llegar al mercado como tenéis las grandes corporaciones, no tenemos conocimientos en muchos temas estratégicos que vosotros lleváis años haciendo. O sea, al final yo abogo por esa colaboración y desde luego nosotros estamos aprendiendo muchísimo. Complementaría. ¿Alguna pregunta? Si no, por ahí, perdón, sí. Mi nombre, bueno, muchas gracias por el turno de preguntas. Mi nombre es Aristides Senra, trabajo en la Universidad Politécnica de Madrid. Yo veo prácticamente a diario infinidad de emprendedores con grandes ideas, gente que realmente pues tiene ganas un poco de cambiar las cosas. Me gustaría preguntarles si no creen que aquí en España tenemos un problema de posicionamiento. Hay muchas de las startups que yo veo que si fueran israelíes o californianas crecerían mucho más rápido. ¿Quién se atreve? Tú misma, quizás, Susana. Yo no creo que es un problema de posicionamiento, es un problema de falta de capital. Aquí la gente, nadie invierte en startups. La cantidad hace 2 días estaba en una conferencia de un fondo y son pequeñísimos. Aquí un gran fondo en España son 100 millones. En Estados Unidos o en SoftBank son 200.000 millones. Entonces es un problema que aquí no hay presencia de fondos de riesgo, no hay capital para dar a los pequeños emprendedores y por eso no podéis crecer. Y yo por eso creo que el gobierno tiene una función fundamental en empezar a proveer ese primer capital que os va a hacer que os va a ayudar a desarrollar vuestras ideas. Y es lo que han hecho en Francia y también es en realidad lo que se hizo en Silicon Valley. Ahora dicen que ellos no quieren gobierno, pero DARPA fue el que creó Silicon Valley. Y en Israel también todo ha empezado con el gobierno. Entonces, yo creo que la innovación es impresionante, el talento en España es impresionante, estoy convencidísima, pero falta ese pequeño dinero al principio para poder que ese emprendedor pueda dejar su trabajo y pueda arriesgarse para empezar su compañía. Manuel, ¿quieres complementar? Totalmente de acuerdo y añado una cosa más. Yo creo, se ha dicho de alguna manera, hay un componente cultural, creo, también. O sea, yo creo que como sociedad yo percibo una mayor aversión al riesgo que en otros sitios, ¿no? Joder, piensan que a mí que me decía mi madre cuando yo estaba estudiando, qué bien, así podrás ser funcionario, ¿no? ¿En qué invertimos la gente? No, en lo seguro, ¿no? En comprar un piso, ¿no? No, tú inviertes ahí, el dinero siempre estará ahí. Esa mentalidad un poquito, yo creo que cultural nacional que se va pasando de generación en generación, yo creo que está muy viva en España, ¿no? Y puestos a invertir, pues nos cuesta mucho. Al final todo esto es un mix, ¿no? Hasta cuánto apuesto a temas de riesgo, cuánto apuesto a menos riesgo, cuánto apuesto a lo seguro. Ese mix yo creo que en España y en las corporaciones españolas no está bien ajustado. Y luego falta lo que yo creo era dinero, riesgo y la ley, ¿no? Cuando defines pues, un modelo de costes o la idea, cuando ya vas a la parte legal, ahí es cuando ya pues te frenas. Y lo que estamos aquí viendo es que la clave es ser rápido y justamente tenemos un tema aquí que nos hace ser lentos. Entonces, bueno, pues no encaja.
Muy bien, yo creo que con una sola intervención por lo menos hemos cumplido con la idea que había un turno de preguntas. Perdonad a los demás, pero hacemos 3 minutos de cambio de mesa. Muchísimas gracias a los que habéis participado en esta mesa.